El escritor Fernando Martínez López ya ha recibido el 14º Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brennan por su obra Le llevan flores. Fue en un acto en la Biblioteca Municipal el viernes 19 de enero, en la que además asistió el prestigioso hispanista Emilio Coco, deleitando al público con la lectura de varios poemas. Hoy no estás aquí, tu silla está vacía y la próxima vez no la ocuparás. El destino lo ha querido así, querido Antonio, pero tu vacío no podrá llenarlo nadie. ¿Cuánto aprendimos de ti? Tu extraordinaria capacidad para comunicar, tu sabiduría, tus conocimientos, tus vivencias. Para muchos siempre serás el político, el concejal, el parlamentario, director del Instituto Cervantes en Nueva York. Para otros serás el profesor, el catedrático, el maestro. Para muchos otros serás el pregonero, el cofrade, nazareno verde. Fuiste tantas cosas que son infinitas tus huellas. Nosotros nos quedamos con tu amistad. Alaurín se queda con ese ser humano increíble, de corazón tan grande como el cuerpo. Nos quedamos con tus buenos consejos y tus ideas brillantes, con esa sonrisa cómplice, con ese amigo que siempre estuvo ahí, en los momentos buenos y en los no tan buenos. Nos quedamos con ese Antonio valiente, sincero y risueño. Gracias, amigo, por tu trabajo al frente del jurado de nuestros 2 premios literarios, Gerald Brennan y Antonio Gala. Gracias por tu confianza. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte y admirarte. La cultura en Alaurín el Grande siempre estará en deuda contigo. Hasta siempre, amigo Antonio. ¿Que un verso puede cambiar el mundo? No, no, no. Los versos te cambian a ti, pero el mundo ya cambiarlo es más complicado. Para escribir poesía, para escribir literatura hay que romper mucho, volver a escribir, romper y romper, pero que este jurado es un jurado absolutamente limpio y nos podremos equivocar, pero somos muy honrados y, hombre, quitándome a mí, los otros miembros del jurado son personalidades indiscutibles. La cultura no hay que verla como un museo, algo estático, algo muerto, al contrario. El siglo XXI es el siglo de la cultura. Nosotros tenemos un patrimonio extraordinario. Alaurín tiene un casco histórico precioso, unas tradiciones maravillosas, una Semana Santa fantástica, unas fiestas. Bueno, pues todo eso hay que extenderlo, ponerlo al servicio de todos
y nuestro premio de poesía Antonio Gala, lo mismo que el premio de relato corto Gerald Brennan, son pilares de la proyección de Alaurín. Por la cultura, porque es lo que nos hace personas, porque es lo que nos convierte en personas, en seres humanos tocados por la gracia de los dioses. Este es nuestro pueblo. Siempre nos acogéis con un cariño que nosotros correspondemos sin merecer. Buenas noches a todos, señora alcaldesa, señor juez de paz, miembros del jurado, compañeros concejales, representantes de asociaciones, hermandades y cofradías, colectivos, partidos políticos, familiares y amigos, ilustres personalidades del mundo de la cultura que hoy nos acompañan, buenas noches. Señoras, señores, bienvenidos todos a la gala de entrega del Premio Internacional del Relato Breve Gerald Brennan en su 14ª edición, acto que celebramos un año más en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande. Una biblioteca que alberga en su corazón testimonio de todas las artes, de todas las ciencias, de todo conocimiento, que se expande más allá de sus muros, que inunda las calles del pueblo y se viste de nubes para acompañarnos en nuestros sueños en una noche de verano. Una biblioteca que, como un ave a sus polluelos, bajo sus alas cobija los tesoros de las fundaciones Gerald Brennan y Gustavo Thorlichen. Una biblioteca que se abre al mundo a través de las nuevas tecnologías y que se transforma en escenario de guerra posapocalíptica para acoger a los supervivientes de la era digital. Una biblioteca cuyos libros se unen en un inmenso árbol de Navidad para dar a la naturaleza testimonio de su esencia de madera. Una biblioteca que abraza con amor el alma de cada uno de los artistas que confían en ella para compartir con nosotros su arte, su pensamiento. Una biblioteca rebosante de vida, de momentos de vida compartida por las miles de personas que se acercan en ella al saber, a la ciencia, a la cultura, al arte en todas sus expresiones. Una biblioteca, al fin, que es cruce de caminos y es punto de encuentro, es refugio y es centro de convivencia de generaciones, de culturas, de ideas. Bienvenidos todos, en pleno siglo XXI y aquí, en Alaurín el Grande, a la nueva biblioteca de Alejandría, como gustaba decir a don Antonio Garrido. Fiel a tu cita anual con Gerald Brennan y con su Premio Internacional de Relato Breve, sé que hoy estás aquí, entre nosotros. En 1984, Gerald Brennan, en agradecimiento al pueblo de Alaurín el Grande, donó al ayuntamiento el pleno dominio de todos sus archivos, bibliotecas, obras, manuscritos, ficheros, fotografías, medallas y, en general, toda clase de documentos que tuvieran relación con su condición de escritor. Desde entonces, y tras la constitución de la Fundación Gerald Brennan, este legado ha permanecido custodiado, catalogado y conservado en la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande. Recientemente, en el Pleno del Ayuntamiento, se presentó una moción de alcaldía que fue aprobada por unanimidad, con la que se va a solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, la declaración como bien de interés cultural y su incorporación al Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz del legado de Gerald Brennan.
5 minutos después el crío estaba completamente dormido sobre una gran cama que había en el centro del salón, pero ella suplicó que no me detuviese. Se recostó junto a él y cerró los ojos sin dejar de sonreír. Yo también los cerré y continué tocando durante más de media hora. Luego salí del apartamento dejándolos profundamente dormidos. El resto, lo que vino después, las alegrías y los sinsabores, poco importa. Es solo una historia de amor como otra cualquiera. Como he dicho antes, el Premio Internacional de Relato Breve Gerald Brennan celebra este año su 14ª edición, con la participación de 2.655 autores que nos han enviado sus obras desde todos los rincones del mundo. Autores que cada año nos confían sus textos y a los que agradecemos su confianza y su labor. Un premio consagrado internacionalmente, uno de los más importantes de relato breve, y que este año ha recaído en la obra Le llevan flores, de don Fernando Martínez López. También hoy en esta gala, y como venimos haciendo año tras año, presentamos la edición impresa de la obra ganadora en la edición anterior, en este caso, Llanto en la noche, de don Miguel Torres López de Uralde. Miguel ha querido estar esta noche aquí con nosotros. Buenas noches, gracias por estar aquí y, si no te importa, pues quisiera que te acercaras aquí un momentito para dar testimonio simbólico de esa entrega de la edición escrita de tu relato ganador. Los miembros del jurado de este premio han tenido, como cada año, la difícil tarea de seleccionar un relato ganador entre todos los recibidos, tarea que le agradecemos enormemente, conscientes de que su independencia, su imparcialidad, su compromiso y su amor por este premio son parte fundamental de su creciente prestigio. No hace falta presentarlos porque son ya bien conocidos por todos nosotros. Don Juan Antonio Díaz López, buenas noches, bienvenido. Don Juan Antonio es profesor titular de Literatura Inglesa de la Universidad de Granada, especialista
en hispanismo británico y en la figura de Gerald Brennan, gracias, Juan Antonio, por tu compromiso. Don Manuel Salinas, otro miembro del jurado bien conocido por todos nosotros. Buenas noches, bienvenido. Él es doctor en Filología Románica, catedrático de Lengua y Literatura Españolas, escritor y poeta. Es director de la colección de poesía Puerta del Mar de la Diputación Provincial de Málaga y consejero y colaborador habitual de esta concejalía. Manolo, gracias por tu permanente disposición. Pero este año, además, tenemos el placer de contar con una nueva incorporación. Se trata de doña Belén Molina Huete. Buenas noches, Belén. Licenciada y doctora con premio extraordinario en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y profesora titular del área de literatura española de la misma. Es coordinadora académica del programa Erasmus en distintos destinos y coordinadora editorial de la revista Analecta Malacitana de la Universidad de Málaga. Cuenta con numerosos proyectos de investigación, así como publicaciones en torno a la literatura española del siglo de oro, a la recuperación del patrimonio literario o a la gestión editorial. Es académica de número de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y presidenta de su sección de letras. Desde la Universidad de Málaga y la propia Academia de Nobles Artes de Antequera, colabora con este ayuntamiento en el Aula de Artes y Pensamiento de reciente puesta en marcha. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de este ayuntamiento a formar parte de este jurado. Esta noche, además, tenemos el enorme placer de contar con la presencia del gran hispanista italiano, don Emilio Coco. Buenas noches. Él es traductor, editor, antólogo y gran poeta que nos honra hoy con su presencia en Alhaurín el Grande y que a continuación nos dedicará unas palabras en torno al hispanismo literario. La encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio ha sido uno de los últimos y múltiples galardones que a lo largo de su trayectoria ha recibido este genio de las letras, experto en el teatro de Azorín y con una importantísima labor de más de 50 años de divulgación de la poesía española en Italia y viceversa. Doña Sara Puyol, buenas noches, muchas gracias por habernos facilitado el contacto y allanado el camino para que hoy podamos disfrutar aquí de una visita que nos honra. Emilio, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos hoy en este acto. Suya es la palabra. Antes de nada, pido disculpas por mi español. Me gustaría hablar en italiano, pero ya sé que no puedo. Y me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias a la alcaldesa por la invitación. Gracias al concejal de Cultura, a todos y a todos ustedes por estar aquí. La verdad, estoy un poco emocionado, porque generalmente cuando tenemos lecturas de poesía no tenemos un público tan amplio como este. Así que me siento verdaderamente un poco emocionado. Bueno, yo soy un hispanista, pero también soy un poeta. He dedicado a los demás la práctica totalidad de mi vida literaria. Llevo casi 50 años traduciendo a poetas españoles y últimamente también a poetas de Latinoamérica. Pero confieso que no poseo teorías ni recetas sobre el arte de traducir. De ninguna manera me considero un técnico y me siento, por lo tanto, un poco incómodo. Hablar sobre el arte de traducir, a mi parecer, es un tema bastante aburrido. Empecé a traducir a los poetas españoles en los años 70, pero ya durante mis años universitarios estaba loco por la poesía de García Lorca, pero en Italia, en aquellos años, éramos un poco todos lorquianos. Yo amaba muchísimo su poesía y sobre todo el llanto por la muerte de Ignacio Mejías, que escuché en
las palabras de un gran actor italiano de entonces, Arnoldo Foix, con su voz un poco ronca. Eran las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, bueno. Y leí también a varios poetas de la generación de 27, como Salinas, Alto Laguirre, Luis Cernuda, Jorge Guillén, pero muy pronto me di cuenta de que estos poetas ya estaban traducidos y muy bien por otros ilustres hispanistas italianos como Carlo Bo y como Oreste Macri. Y entonces volví mi atención hacia la poesía que se estaba haciendo entonces en España. A través de mi amistad con un poeta y un crítico español, Luis García Martín, que vivía en Avilés, en Asturias, empecé a leer a los poetas jóvenes españoles. Y preparé en el 70 la primera antología de poesía española, porque hasta entonces la poesía española era completamente desconocida en Italia. Había nombres que merecían ser conocidos, como Luis Alberto de Cuenca, como Clara Janés, como Luis Antonio de Villena, como Jaime Siles. Salió una antología bastante, como unas 150 páginas, muy breve, pero fue muy bien acogida por la crítica, y a partir de entonces publiqué varias antologías, hasta la última, que salió hace 8 o 9 años, un tocho de 700 páginas con 75 poetas, pero la mitad de ellos eran mujeres. En las antologías que habían aparecido antes en España, el número de las poetas era muy reducido. Casi siempre figuraban solo hombres. Incluso en una antología que había preparado que habían preparado 2 mujeres, no había ninguna presencia femenina. Y fue la primera antología donde se daba importancia también a la obra escrita por mujeres. Como decía antes, soy también poeta. Yo siempre digo bromeando cuando me preguntan sobre mi quehacer poético que escribo poesía mía cuando me canso de traducir. Y lo que ocurre muy raramente. No he publicado mucho, 5 o 6 libros de poesía, y algunos de ellos han salido también fuera de Italia, en España y en América Latina, en México, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay también. ¿De qué hablo en mi poesía? Hablo de temas de todos los días, de temas cotidianos. Yo no creo en la inspiración. La asistencia gratuita de las musas para mí no es más que una metáfora que oculta el duro aprendizaje del poeta para dominar las técnicas de su oficio. Y poesía para mí es esencialmente música, metro, sílabas, acentos. Los temas de siempre, el amor, el desamor, la muerte, la magia de los recuerdos, el jardín de la infancia. Pero tratados esos temas con un lenguaje muy coloquial, en el que estoy deletreando las únicas palabras que de verdad interesan al hombre. Voy a leer algunos poemas míos que pertenecen a 2 libros que amo más. El primero se llama en italiano Il dono della notte, el don de la noche en español. Este libro es un libro bastante triste porque está dedicado a mi hermano Miguel, que murió de cáncer cerebral hace ya 9 años. Mi hermano era también poeta y traductor,
pero traductor de poetas clásicos latinos y griegos. Y utilizaba en la traducción que hacía de esos poetas el metro endecasílabo. Y yo, como homenaje a mi hermano, escribí ese libro utilizando también el metro endecasílabo. Fue él quien me hizo descubrir la magia del endecasílabo. Eso como una forma de diario, de esas terribles e inolvidables noches que pasé junto a su cama. E imagino que los poetas clásicos se agolpan junto a su cama con los demás familiares y los demás objetos por él tan queridos. Mi hermano amaba mucho mi poesía. Él decía que hubiera querido escribir la suya con la misma espontaneidad y la misma sencillez con que yo escribía la mía. Yo, en cambio, admiraba la clásica elegancia y la bella forma de sus poemas. Digo en un poema: dime que un día escribiremos juntos el más hermoso libro de poemas. Yo pondré mis palabras más humildes, tú la magnificencia de la forma que heredaste de los antiguos griegos. Este libro lo hemos escrito juntos y debo a él los poemas más hermosos. En el libro, como decía antes, hay muchas referencias a ese mundo clásico tan amado por él. Voy a leer solo algunos fragmentos. El primero lo leo también en italiano para que ustedes tengan una idea de cómo suena mi lengua. Ora dormi, scomposto nel tuo letto, con i piedi schiacciati sulla sbarra e il capo scivolato sul cuscino. Ti svegli a tratti e ti apri ad un sorriso se ti parlo di Giambi e di Anapesti. C'è ancora posto nel cervello roso per Catullo e i poeti palatini. Mi hermano había traducido el 5º libro entero de los poetas palatinos y también la obra completa de Catulo, que salió algunas semanas después de su muerte. Duermes desparramado entre las sábanas, con los pies empotrados en la barra, resbalando hacia abajo la cabeza. A veces te despiertas y sonríes cuando te hablo de yampos y anapestos. Queda un rincón en tu cerebro enfermo para Catulo y los poetas griegos. Mi hermano estaba hospitalizado en la habitación 22 del hospital Casa Sollievo de la Sofferenza. Llegar al 22 es un enredo de pasillos, rincones engañosos. Me pierdo fácilmente y me dirijo al punto de salida. La enfermera me ve titubeante y me acompaña amablemente hasta que recodo que me conduce recto hasta tu cuarto. Ha venido esta noche, ha colocado el goteo en la barra, es manitol. Le calmará el dolor durante un rato. Se encoge de hombros, finge desconsuelo, baja a la cama y pide que le ayude a incorporarte para que descanse. Te acomoda despacio en la almohada la cabeza, te acerca el brazo al cuerpo que ya no reacciona. Hasta la puerta la sigues con tus ojos refulgentes. Es muy guapa, tendrá unos 20 años. Se ha parado a las 7:17. Desde anteayer no suena ya las horas. Oyendo los tañidos del reloj de noche me sentía menos solo en la cama de al lado, controlando si en sueños te arrancabas el catéter, te extraías la aguja de la vena. Soñé a las 6:15 esta mañana. Miran si tienes fiebre y te colocan otro goteo con el manitol.
estoy sentado junto a la ventana. Los dos jugamos a quién es más listo. Cuanto más te descubres, más te arropo. Son las 5 y me tiene desvelado un lamento punzante prolongado desde una habitación indefinida que a intervalos iguales se repite. En acto de oración alzas los brazos y los dejas caer pronto en la cama. Me buscas con los ojos, te reanimas y vuelven tus agónicos jadeos con el temblor del pecho. Un enfermero comprueba que la bolsa no esté llena. Así tendría que llegar la muerte. Como viene el amor y tu defensa se vuelve vana, un viento que te lleve a una isla lejanísima y desierta, donde ambos competís a ver quién logra embriagarse con más besos y mimos, sin querer saber nada del mañana. Así tendría que yacer contigo como una amante tímida que a oscuras su pecho ofrece a tus ardientes labios, sin que nada pretenda, distrayendo tu corazón de cualquier otra pena. ¿Te atreverías a dejarla sola a una joven tan bella y apasionada? Así tendría que cerrar tus ojos, como la madre aquellos de su niño que llora en plena noche y se empecina en quedarse despierto, y en sus brazos lo aprieta suavemente, con su aliento rozante los párpados, lo pone en la cuna, se encanta al contemplarlo. En las sienes me aúlla tu silencio y me hurga en las entrañas, me ensordece, me implora que te ayude, se resigna a la derrota más insostenible. Es de noche, cuando es más peligrosa, y prepara sus trampas con astucia. No te fíes, es experta transformista, ahora es dragón de fauces horrorosas, ahora muchacha tímida y sumisa. Esta noche la tengo en mi regazo, mas no quiere dormirse, la atraviesa, se debate, patea caprichosa y me desarma con una sonrisa. Más se revela cuanto más la aprieto, me araña con sus uñas puntiagudas y me golpea el pecho con los puños. No me doy por vencido, soy tosudo, acunaré tu muerte y hasta el alba. Ha quedado de ti solo el suspiro, un inmenso suspiro tenebroso que te destroza el pecho hasta la ingle, en la nariz el tubo del oxígeno y la bolsa de hielo en la cabeza. Ya no salen las gotas del goteo con fiebre de 40 ya 2 días, el cuerpo frío, las uñas moradas. Se agarra fuerte a ti la miserable, exhibiendo su rictus victorioso en el silencio incrédulo del cuarto. Voy a leer también para terminar algunos sonetos de este libro que es completamente distinto de este. El primero es un libro triste, no se puede bromear con la muerte, pero el segundo, que tiene como título en italiano Il tardo amore, traducido al español con el título Sonetos del amor tardío, es la historia de una pareja, en este caso mi mujer y yo, que ya no se ama con la vehemencia y el ardor de los años juveniles, pero que sin embargo sigue amándose de una manera más llana, más suave, pero este también es amor. Son unos sonetos jalonados de humorismo, de ironía, sonetos de amor y también de desamor. Voy a leer uno que tiene mucho que ver con mi manera de escribir poesía y que tiene como título Las sílabas sonoras.
Yo me pregunto en este poema si los libros que tengo, la mayoría de ellos son de poetas españoles, el 80%, van a morir conmigo. A veces me pregunto si mi muerte llamará la atención en este mundo, o acaso correré la misma suerte de tantos otros que ya están durmiendo en cajas que el olvido ha sepultado, o si alguien en mi casa va a acordarse del sitio que en la mesa yo ocupaba, y en el estudio sentirán los libros que sus lomos mi mano no acaricia. Condenados al fuego pensaré que no moví ni un dedo en su defensa, pero saldré de las moradas gélidas, temblando el aterrido corazón con la llama de sílabas sonoras. Este poema, titulado en italiano La nostra casa, tiene como tema la soledad de la pareja cuando ya los hijos mayores se han salido de la casa, y en una casa muy grande, es muy grande solo para dos solas personas. Lo leo también in italiano. Siamo tu e io nel grande appartamento, senza più figli e senza più il tormento di far quadrare i conti a fine mese, senza scosse e spiacevoli sorprese. Tu nel soggiorno a fare le tue cose, io nello studio con i miei spagnoli. Non hanno spine ormai le nostre rose, siamo solo noi due, sempre più soli. Da qualche anno ci diamo appuntamento solo all'ora del pranzo e della cena ed aspettiamo, trepidi il momento di andare a letto, ognuno al suo angolino. Per le urgenze che valgono la pena, comunichiamo per telefonino. Nuestra casa. Tú y yo vivimos en el piso inmenso, ya sin hijos y libres del tormento de que llegue el dinero a fin de mes, sin sustos ni sorpresas enojosas. Tú, en tus quehaceres sola en la salita, yo, con mis españoles en mi estudio, ya no tienen espinas nuestras rosas, solo los dos, y cada vez más solos. Hace años que solo nos reunimos a la hora del almuerzo y de la cena y esperamos, ansiosos el momento de acostarnos, cada uno en su rincón. Para casos urgentes de importancia, siempre podemos recurrir al móvil. Este es un poema de desamor, Hielo. Con el paso del tiempo regañamos, más a menudo aún y por bobadas. Con la mirada baja ambos sentimos al otro como extraño, amurallados en rencor y mutismo. Si más tarde llegamos a rozarnos por error, en las venas la sangre se nos hiela, petrificados ya por el terror de una mala pasada de la noche, que en sueños puede hacernos abrazar. Al borde de la cama en equilibrio, esperamos el alba suspirando, aliviados, rezando porque el hielo de estos cuerpos jamás llegue a fundirse. Y para terminar, un poema bastante irónico, Justa venganza. Si llegamos los dos a 90 años, yo medio dislocado y alelado, y tú sana del cuerpo y de la mente, derecha como un uso, ello se debe, me dirás con orgullo, a tantas horas de gimnasio y a largas caminatas, mientras yo alimentaba el alma mía con poesía y demás gilipolleces. Te pregunto, si juntos alcanzamos, yo hecho migas y tú como una rosa, los 90 malditos en cuestión, si por no haber seguido tus consejos, de mí te tomarás justa venganza, encantada de todos mis achaques. Muchas gracias.
Rogaría a nuestra querida alcaldesa Toñi que nos acompañe un momentito para hacer entrega a don Emilio de un detalle por su visita, para que, bueno, pues cuando esté en su querida Italia, pues nos recuerde con cariño. Bueno, pues vamos a continuación a llamar a este escenario la presencia de don Manuel Salinas, que como presidente del jurado pues va a presentarnos el relato ganador, va a justificar el premio. Y don Manuel, cuando quieras. Buenas tardes. Alcaldesa, miembro de la corporación, don Emilio Coco, Sara Puyol, y ganadores del premio del año pasado. Y sobre todo yo quiero darle la enhorabuena porque Belén ha entrado con muy buen pie en el premio, ya que dentro de los relatos que ella tenía que leer encontró el tuyo y desde el prejurado lo llevó a la final y pudimos ya leerlo los demás miembros. Es decir, que ha empezado con muy buen pie. El acta es la siguiente, lectura del acta del jurado. Reunidos los miembros del jurado del 14 certamen de relato breve Gerald Brennan, doña María Belén Molina Huete, don Juan Antonio Díaz López y un servidor, don Manuel Salinas, deciden otorgar el galardón por unanimidad al relato cuyo título es Le llevan flores. Abierta la plica correspondiente al número 144, resulta ganador don Fernando Martínez López, en Alaurín el Grande, a 9 de enero de 1918. 17, ¿no? 2000. Los nervios del directo. ¿Qué hemos encontrado en este relato? Yo hice una justificación muy rápida con las discusiones, con lo que habíamos planteado, los tres miembros del jurado, lo que habíamos encontrado, sobre todo los valores positivos que habíamos visto dentro del relato, y entonces acordamos concedérselo a él. ¿Y qué es lo que habíamos encontrado? Ahora lo voy a decir lo mismo, pero de una manera mucho más reposada, y lo tengo escrito para no irme del guión, porque si no me puedo enrollar y no es mi estilo, se me va la cabeza y empiezo a hablar de una cosa, de otra, así que me voy a atener directamente a lo escrito. Este relato es la voz de un personaje, un narrador. Un personaje y una señora que se llama Berta Castaño. Esta chica, Berta Castaño, es una puta del Raval. El Raval es el nombre de un barrio de Barcelona. Cuando empezamos a leer el relato, pues nos damos cuenta, nos dice el narrador, pues nos dice que él es un poeta, le gusta la poesía, y nos dice también rápidamente, y nos damos cuenta no solo que es un poeta que le gusta la poesía, sino que es un anarcosindicalista. Evidentemente, a un anarcosindicalista lo que le tiene que gustar es la poesía maldita. Así que, estando con esta chica, con Berta Castaño, pues le recita un poema del poeta maldito por excelencia, Rimbaud, el poeta francés. Textualmente dice el relato
dice lo siguiente. No sé, después de recitar este poema del francés, dice, no sé por qué recité ese poema, y no alguno mío. Tal vez porque yo mismo no creía en ellos, aunque también me gustaba imaginarme rodeado de un aura de malditismo, al igual que el francés, se refiere al Rimbaud, que era la razón de que nadie quisiera publicarme en el Noticiari del Ateneo Popular. Y aquí nos da otra clave, el noticiario del Ateneo Popular. El Ateneo Popular, ya inmediatamente, y el malditismo, pues cualquier lector que sabe, pues dice, aquí era donde se publicaban el Ateneo Popular o el Ateneo, se conocía también con el nombre en aquella época del Ateneo Obrero. Yo les doy a ustedes la información que tenemos los lectores como jurado inmediatamente y entonces la cabeza empieza a funcionar en la lectura del texto, ¿verdad? El Ateneo Obrero. Y hay una clave, es decir, a partir de ahora yo ya no les doy toda la información, sino les voy dejando solo la huella para que veáis al final de mi argumentación. Es bastante más elaborada que la primera. No voy a desvelar el relato, no se preocupen. Voy a desvelar lo más importante del relato, es decir, lo que se queda invisible, porque ya el autor leerá el relato, que es muy bonito. Este Ateneo Obrero estaba formado por gente que creía en la cultura como medio de emancipación del pueblo. En la cultura como medio de emancipación del pueblo. La cultura nos hará libres. Dato que nos lleva a pensar directamente en esa corriente anarquista. Es decir, la cultura iba a salvar a los pueblos. Fíjense ustedes cómo luego el relato nos sigue dando pistas. Dice, yo, yo pertenece al relato y yo lo cito textualmente. Yo, que no era sino un pobre diablo con la cabeza amueblada de románticas ideas sobre la lucha de clases y seducido por la poesía. Evidentemente, seducido por la palabra como un mensaje de amor y de justicia. Este es el personaje. Este es el personaje y es muy importante que lo tengamos en cuenta, que nos está hablando, que nos está contando la historia. La historia que vamos a oír, que va a leer Fernando. Nosotros lo que vamos a hacer era, como dijo una gran filósofa, Simone Weil, dijo que una cosa era ver y otra cosa era comer, y que ese era el verdadero drama humano. Es decir, cuando uno lee el cuento es como si lo ve solo la superficie, pero el comer es cuando ya uno lo piensa, lo reflexiona, lo digiere, y entonces ese comer es un poco el que yo les estoy mostrando ahora. El escenario de este cuento y de este personaje que nos habla, evidentemente, el escenario es Cataluña, en concreto Barcelona. Y también del pistolerismo y del asesinato, casi a diario, dice el texto, que es verdad, y cualquier documento histórico de la época lo recoge, es decir, pistolerismo y del asesinato casi a diario, debido a la guerra entablada entre la patronal y el anarcosindicalismo. Aquí inmediatamente nos lleva a otra novela que a mí me vino inmediatamente a la cabeza. Es una novela preciosa, que yo creo que la ha leído casi todo el mundo, de Eduardo Mendoza,
un señor muy simpático, catalán, tiene un gran sentido del humor, a mí me gusta mucho, por lo menos a mí me lo parece. Y Eduardo Mendoza se llamaba la novela La verdad sobre el caso Savolta. Savolta era la empresa y había un periodista que se llamaba Domingo Pajarito de Soto, que luego hicieron una película que se dedicaba a investigar aquellos crímenes. El escenario es exactamente el mismo. Es decir, el relato nos ha puesto ya no solo en ese escenario, que lo conocemos, en ese momento histórico, que lo conocemos también como historiadores, sino que también, curiosamente, nos va a llevar a este momento. Ahora veréis, dice, el tema central, por lo tanto, del relato, aparentemente es este. Dice el relato, cito textualmente, también es cierto que en aquel torbellino de violencia no todos eran iguales. Estaban los que abogaban por otro tipo de lucha, no coger las pistolas y pegar tiros y matar a la gente en las esquinas, en las calles. Dice, estaban los que abogaban por otro tipo de lucha, como era el caso de mi admirado Salvador Seguí, más conocido como el Noi del Sucre. Efectivamente, es un personaje histórico muy interesante de la historia de Cataluña, del anarcosindicalista, y era precisamente lo que defendía. El Noi del Sucre. Y nos aclara, por si no lo sabíamos, es el único dato que del relato que no nos toma por no saber. Es decir, nos lo aclara por si acaso tenemos duda. Debe tener algún interés. Dice, quien proponía como arma principal la educación de la clase obrera, el poder de la palabra y el conocimiento en manos de los trabajadores. Es decir, le ha llevado un interés muy claro y a nosotros nos ha llevado así. Inmediatamente pues pensamos, como malagueños, pues en otra novela de nuestro gran novelista, Antonio Soler, Asesinos y Apóstoles. Esta novela muy bonita está en el mismo ambiente, en el mismo escenario y curiosamente la novela lleva por subtítulo Vida, fulgor y muerte del Noi del Sucre, este personaje. Ha seguido esta tradición, que esta es la obligación de cualquier escritor. Cualquier escritor, esta es su obligación, no destruir lo que hay, sino cogerlo, intentar mejorarlo, lo mejor que pueda uno, y dejarlo ahí para la posteridad. No tenemos otra misión los escritores, ni los pintores, ni nadie. Salvador Seguí en esta novela. Bien, dice, pero vamos a darnos cuenta de esto que es muy importante. Es la primera lección que nos da nuestro autor galardonado. Dice, pero en este relato no se trata de reflejar el momento histórico. Es el matiz que encontramos. Sería entonces, evidentemente, una novela histórica, un relato histórico, sino que él se apropia de la historia, de esta historia que todos conocemos, en beneficio de su relato. Esta es su trampa, este es el truco del relato. Es, de alguna manera, utilizar el otrora y hacer que ese otrora se encuentre en el ahora. Vamos a recordar estas palabras porque nos va a dar la clave al final. Es decir, el pasado esté ahora mismo presente. Ha sido un juego que me he permitido hacer con las palabras. El otrora con el ahora me suena a mí muy bien. Bien, así nos lleva la idea de que la cultura
no nos deja ni nos puede dejar indiferentes. O lo que es lo mismo, la idea de que aprender es comprometerse. Ahora verán ustedes, cuando él lea el cuento, esto es muy importante. Aprender, saber, es comprometerse. Pero ojo, no es eso que nos dicen otros románticos, es un compromiso social. No. El compromiso del artista es un compromiso individual, como lo señaló el mejor poeta del siglo XX alemán, Rainer Maria Rilke. Es un compromiso individual. Son las preguntas que uno hace desde su soledad y se responde frente al mundo. Uno, como ante la muerte, está solo. Uno, ante la literatura, está solo y tiene que darse sus propias respuestas. No vale las que da la colectividad, porque son preguntas ya dadas. No nos dice nada ese relato, no nos interesa. Hay que decir yo opino y hay que tener ese valor de decir yo opino e incluso contra lo que dice el sentido que aparentemente quieren plantear como sentido normal. Vamos a acordarnos de esto porque todo esto lo vamos a cerrar al final. A este respecto nos dice Berta Castaño. Recordemos que Berta Castaño no es una autora, es la prostituta del Raval del cuento. Y nos dice la prostituta, dice, este es el momento clave del relato, cuando la encuentra ese yo del relato que habla, este poeta romántico, va un día a verla a su habitación, donde está la madame, la casa esta de prostitutas, el puticlub se llama ahora, ¿no? O no sé, o el ecoporbo, no sé cómo se llaman ahora estas cosas modernas. Antiguamente se llamaba así, ¿no? Y entonces entra a su habitación y pasa la madame era la señora mayor que había, lo hemos visto en miles de películas, ¿no? Que había siempre a la entrada, pasa por allí, va al cuarto y cuando entra a verla, se la encuentra que está llena de moratones, que le han pegado una buena paliza. Y entonces le pregunta este poeta, que ya ha ido a verla muchas veces, y ya veremos, y que la quiere, le preguntan algo, y yo lo voy a leer porque es muy importante. Fíjense, le pregunta, ¿quién te ha pegado? Dime, ¿quién ha sido? Es muy peligroso en un relato meter diálogo, pero sin embargo aquí es necesario. Este diálogo, dice, ¿quién te ha pegado? Y ella dice, ¿quién la ha pegado? Dice, y matiza, dice, ¿y por qué me ha pegado? Dice, porque a él le fastidia. Ese él es un personaje que se refiere a Beltrán, el chulo. Dice, a él le fastidia que haya aprendido a leer. Dice que las putas solo tienen que joder y callar, pero sobre todo ha sido por eso. Dijo señalando trozos de papel esparcidos por el suelo. No es solo nuestro chulo, es también pistolero del libre. No le ha hecho gracia que estuviera leyendo el periódico del enemigo. Periódico enemigo. No hacen falta más palabras. Este es el compromiso de la cultura.
Sin lugar a dudas, aprender es comprometerse. Y si, como señalé antes, nuestra misión como lectores es hacer que el otrora encuentre su ahora, creo que este relato es espléndido. No solo por su buena factura, está muy bien hecho, sino que también porque nos lleva a reflexionar sobre la pobreza actual. Esa nueva pobreza que ha caído sobre el hombre al tiempo que un enorme desarrollo de la técnica. Esa nueva pobreza no es ni más ni menos que la que llama uno de los grandes teóricos del siglo XX, Walter Benjamin, la vulgaridad, la incultura. Eso es todavía la peor pobreza que existe. Sobre este hombre moderno y actual, esa pobreza que solo tiene opiniones y opina sobre todo, lo vemos todos los días en televisión, opinan sobre todo, pero no creen en nada. Es una especie de pobreza que es un cóctel de ideas, que no es ni más ni menos que se conoce en filosofía con el nombre de escepticismo. Se dan de listos, distanciándose por medio del escepticismo. Y ese escepticismo, ese cóctel de ideas, los que vamos en la cultura tenemos que aprender, hemos aprendido, sobre todo los que amamos el siglo de oro, los emblemas. Los emblemas eran la manera de crear una imagen que simbolizara todo aquello. Y este siglo XX está perfectamente simbolizado. Si tuviéramos que buscar un emblema, sería una estampa, un sello, una fotografía que reflejara todo este mundo actual. Yo creo que estaría muy bien reflejado en la portada del disco de los Beatles, el Sgt. Pepper. Si se acuerda, esta portada del disco del Sargento Pimienta es un batiburrillo de Marx, de Groucho Marx, de Marilyn Monroe, absolutamente de todo. Este mare magnum actual nos ha llevado a la ignorancia actual, que es una especie, y lo dice Walter Benjamin, no lo digo yo, de barbarie, consistente en la destrucción del hombre, de lo humano, que es el saber. Ese saber se llama cultura, y volviendo sobre Rilke, sería precisamente esa cultura, como la llama Rilke, de una manera que a mí me encanta, el mundo interpretado. Estando aquí, Emilio Coco, me gustaría contar en qué consiste ese mundo interpretado en un momento. Pierpaolo Pasolini tiene muchos escritos, es un gran intelectual, muy molesto a todos, sobre todo a los que se dan como hombres de pensamiento establecido. Y entonces tiene, no sus escritos, tiene una obra muy poco conocida, maravillosa, que es una película que se llama La Ricotta. La Ricotta, el requesón, es una película que es una entrevista a él mismo. Pero Pierpaolo Pasolini hace un chiste muy divertido y busca a Orson Welles, con esa voz que tenía Orson Welles, para que haga de él. Y las preguntas que le hacen a él responde. Entonces, en un momento determinado, le preguntan a Pierpaolo Pasolini, le preguntan, oiga usted, usted como gran pensador, como marxista, como gran filósofo actual, ¿qué opina sobre la muerte? Y Pierpaolo Pasolini dice, mire usted, los absolutos, ya sean una pared, la muerte, cualquier realidad, no me interesan. A mí me interesa como hombre cualquier cosa que me permita responder, no estar de acuerdo.
Esta es la cultura, la respuesta, la interpretación individual que cada hombre va a darle al mundo. Curiosamente, nuestra gran pobreza, de la que hablaba Walter Benjamin, era de la falta de interpretaciones del mundo. Esto es este tema de la cultura y del enemigo. Claro, nosotros no hemos ido al terreno ya de la digestión y lo vamos a leer en el otro terreno, en el terreno visual, pero dentro de las palabras tan sugerentes de este relato, pues esto es lo que subyace en el fondo, lo que hay debajo de ese iceberg que él va a leer. El ganador, cuando descubrimos la plica, pues encontramos que se llamaba don Fernando Martínez López, que había nacido en Jaén el 5 de marzo de 1966 y que reside en Almería. Es doctor en ciencias químicas y profesor de educación secundaria. También fue docente en la Universidad de León. Forma parte de la Asociación de Escritores y Críticos de Andalucía, del Instituto de Estudios Almeriense y del Circuito Literario Andaluz. Ha publicado las novelas El sobre negro en el 2006, Sanchís y la reliquia sagrada, 2006, Sanchís y el pergamino azul, 2009, y las tres están publicadas en el Instituto de Estudios Almerienses. El rastro difuso en el 2009 y El mar sigue siendo azul en el 2011, ambas en la editorial Baile del Sol. Fresas amargas para siempre es otra novela escrita en el 2011. Está editada por el Ayuntamiento de Jumilla y en el 2014 en la editorial Premium. Tu nombre con tinta de café está editada en la editorial Algaida en el 2015. El jinete del plenilunio está editada en la editorial Arráez de 1915. Y Los últimos recuerdos del reloj de arena está editada en la editorial Premium en el 2016. Asimismo, sus relatos figuran en numerosas antologías colectivas. Fíjense ustedes el oficio que hay detrás de este relato. Y hay mucha gente que uno lee que tienen un gran currículum, pero uno luego cuando va a la obra se desinfla. Verán que en este caso no. Ha conseguido premios de bastante prestigio. En la modalidad de novela ha sido ganador del 13 premio de novela, nada más y nada menos, de Felipe Trigo. Acuérdense, este es el autor de la novela erótica del siglo XIX, Jarapellejos, una serie de novelas muy interesantes, de Villanueva de la Serena, Badajoz. Ha sido finalista del 16 premio de novela Fernando Lara de Sevilla, el editor, ganador del 21 premio de novela corta Ciudad de Jumilla, segundo premio del Gremio de Libreros Almerienses y ha sido también finalista del Premio Andalucía de la Crítica en el 14 y finalista del Premio del Gremio de Libreros en el 2015 y también en el 2016. En la modalidad de relato corto ha obtenido un centenar de premios y reconocimientos. Destacan entre ellos los que ha obtenido el primer premio, el Santoña, La Mar, Cantabria, 2005, el de Laurín de la Torre, Málaga, 2009, el Ulises, Sevilla, 2010, el Café Compás, Valladolid, 2010, el Villa de Colindres, Cantabria, 12, Villa de Torrecampo, Córdoba, 13, el Pablo de Olavide, en el 14, Ciudad de Mula, en el 15, y el de Cuentos sobre Ruedas, Alsa, Madrid, 16, sobre los segundos y terceros premios, Asesis y condición de finalista, destacan el Hucha de Oro de Madrid, saben que es una historia de relatos, este Hucha de Oro, que lo hace una especie de Unicaja, muy interesante, el Mac Au de Castellón, 10, 11, 15 y 16, La Felguera, 2007, 2010, 2011, el Encarna León, Melilla, 13 y Murcia, 13, me he saltado.
Unicaja de Relatos en Málaga, 2013, el de Villa de Mazarrón, Murcia, 13 y 14, el Prix Hemingway de Francia, en Nimes, 2014, y el Alfonso Martínez Mena en Alhama de Murcia, el 15, y el premio de la UNED en Madrid en el 2016. Total, que el oficio yo creo que está avalado y solamente espero que disfruten con el relato como disfrutamos nosotros leyéndolo y hablando sobre él. Espero que lo pasen muy bien mientras lo oyen, porque es muy divertido, ¿eh? Yo no he contado nada, ahora verán ustedes, es muy divertido. Por favor, Fernando. Si hoy me encuentro aquí es porque un día decidí escribir. Y esa decisión nace sin duda de mi amor por la lectura. Yo fui un lector precoz y recuerdo con cariño las novelas que me regalaban mis padres en las festividades de Reyes, en mi cumpleaños, novelas que me adentraron en mundos fascinantes. Robinson Crusoe, La isla del tesoro, casi toda la de Julio Verne. Y leyendo aquellas novelas quise emular a esos autores. Tenía solo 10 años cuando empecé mi primera novela, una novela de piratas. Lo que pasa es que cuando llegué más o menos a la página 30 no supe cómo continuar. Y se quedó en aquel cuaderno que yo raqueaba con un bolígrafo Bic. Y después hubo otras incursiones esporádicas en el mundo de la literatura, otro intento de novela, algunos relatos. Pero no fue hasta que ya tuve una edad algo tardía, 36 años, y mis hijos estaban crecidos, cuando decidí retomar este oficio en serio. Porque tiene que ser así, para entablar una relación de confianza con el lector. Y detrás de eso, como ya ha citado Manuel Salinas, hay 9 novelas publicadas, un sinfín de relatos breves, unas cuantas alegrías, algunas de ellas aquí en la provincia de Málaga, unas cuantas decepciones también. Y uno se pregunta a veces que por qué elige este oficio de escribir, porque se pasa muchas horas en soledad, aislado del mundo. Yo creo que este oficio tiene algo de romántico, de mágico, y que cautiva no solamente al que lo practica, sino también a la gente que lo rodea. Le voy a contar una anécdota en relación a esto que comento. Yo soy profesor en un instituto de más de 1000 alumnos. Cuando les digo que soy escritor, o bien ellos se enteran, muchos de ellos me observan, me contemplan como una especie de ser mitológico, con un aura especial, nada más lejos de la realidad. Y hace unas semanas, un compañero del Departamento de Lengua y Literatura dio una charla sobre un libro de relatos de Roald Dahl. Y antes de la charla expuso una serie de fotografías de escritores conocidos, y entre ellas la mía, no sé por qué lo hizo, pero ahí estaba. Y uno de los alumnos le dijo: ese no puede ser escritor porque da clase aquí. O sea, con eso quería dar a entender que como esa especie de ser especial que un escritor, no podía ser su profesor un escritor. Bueno, antes he comentado que he tenido algunas alegrías, entre ellas conocer buena gente y buenos escritores, como el caso de Miguel Torres. Con Miguel, el ganador del año pasado, he coincidido ya en un par de entregas de premios, y cuando supe que ganaba el Gerald Brennan y que él lo había conseguido el año pasado, enseguida me puse en contacto con él para ver si podía venir, porque me alegra mucho volver a verlo. Y entre las alegrías, pues tener una charla como la de Emilio Coco y, por supuesto, ganar un premio como el Gerald Brennan, que es de los más codiciados en el país y a nivel internacional en relato breve. Se presenta muchísima gente, muchísimos relatos. Ya ha comentado el concejal Víctor, más de 2.600 relatos. Y también porque tiene un jurado de nivel, de altura. Y ese análisis, esa descripción del relato que habéis hecho, no lo hace cualquier jurado. Se nota vuestro trabajo y vuestro esmero. Y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haber elegido mi relato entre tantos. Una alegría enorme. Y gracias también al Ayuntamiento por apostar por la cultura, por organizar este certamen, que, como digo, ya tiene un calado hondo internacional, y sobre todo porque es un homenaje a ese escritor enamorado de la tierra, como fue, y también un viajero incansable como fue Gerald Brennan. Y bueno, voy a empezar con el relato. Pasa una cosa con los escritores. He dicho que pasaba muchas horas en soledad. Y recuerdo
En palabras de un personaje de Juan Madrid, el gran novelista de novela negra de España, a quien tuve la fortuna de acompañar en la presentación de uno de sus libros en Almería, uno de esos personajes decía: los escritores pasamos tantas horas en soledad que cuando tenemos un auditorio delante no hay quien nos haga callar. Así que cuidado con nosotros, que podemos extendernos hasta el infinito. Le dedico el relato, antes que nada, a mi esposa, a Conso, que siempre me acompaña. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y a mi hijo, Fernando y Mario, que están estudiando aquí en la Universidad de Málaga y que no me pueden acompañar porque decía que tenían mucho que estudiar, pero resulta que iban a salir esta noche con los amigos también. Pero en fin, ahí están liados con los exámenes. Paso a leer el relato. El título, como ya se ha comentado, es Le llevan flores. Berta Castaño era la mejor puta del Raval. No la más guapa ni resuelta, de esas que te enloquecen con obscenidades y posturas atrevidas. Tampoco la de piernas más estilizadas, ni siquiera el pecho más tentador. Sin embargo, tenía la belleza melancólica de los árboles en otoño y la ternura de un bollo mojado en leche. Y entre sus muslos la puerta de acceso al paraíso, o tal vez no, quizá al infierno, porque por su causa me convertí en asesino. Quedé condenado cuando la vi, cuando la conocí, en el momento en que me dejó entrar por primera vez en la turgencia húmeda de su vagina. Fue entonces, tras el estertor placentero y con el resuello aún en los pulmones, cuando yo, echado a un lado sobre aquellas sábanas que habían acogido otros sudores y otros gozos, mirando al techo recité a Rimbaud: desnuda, casi desnuda, y los árboles cotillas a la ventana arrimaban, pícaros, su fronda pícara. Asentada en mi sillón, desnuda, juntó las manos, y en el suelo trepidaban, de gusto, sus pies tan parvos. Ella me miró muy adentro en los ojos, en ese exacto punto del iris que conecta con el alma, sorprendida de que a mí me hubiera dado por recitar al poeta maldito, como si hubiera descubierto algo primigenio y esencial. Y allí, desnudos los dos, reímos con una única risa, acompasada con el mismo ritmo que a los versos de Rimbaud. No sé por qué recité ese poema y no alguno de los míos. Tal vez porque ni yo mismo creía en ellos, aunque también me gustara imaginarme rodeado de un aura de malditismo al igual que el francés. Que esa era la razón de que nadie quisiera publicarme en Barcelona. Bueno, sí, esporádicamente alguno en el noticiario del Ateneo Popular, pero dudo que mis compañeros sindicalistas, los que sabían leer, les prestaran mucha atención. Sin embargo, en las siguientes ocasiones en las que me encontré con Berta, más frecuente de lo que aconsejaba mi escaso sueldo en la fábrica Fabra y Coats, sí que me atreví a declamar lo que escribía por las noches bajo la vaporosa luz del quinqué, en mi minúscula guardilla donde bailaban las sombras al capricho de la llama. Hacíamos el amor, luego enganchaba mi mirada con la suya y comenzaba a recitar de memoria. No alcanzo a comprender qué poder ejercían aquellas frases rimadas en Berta, pero a veces, mientras las escuchaba, ella volvía a coger mi pene ya marchito sin dejar de contemplarme. Lo acariciaba hasta que recuperaba el vigor y me pedía que lo hiciéramos de nuevo. Así eran nuestros encuentros, piel con piel, la suya a veces inmaculada, otras con algún cardenal tatuándole la cara u otra parte del cuerpo. Y yo le preguntaba: ¿quién te lo ha hecho?, recibiendo por respuesta el silencio y esa sonrisa triste de las putas que se quitan el disfraz. Ahora en el exilio, después de tantos años y una guerra perdida de por medio, recuerdo aquella época con la fidelidad de lo recién vivido. Y no porque fuera un tiempo amable, todo lo contrario. Habitábamos en una Barcelona trágica y crucificada, a pesar de que pretendiera camuflarse a ritmo de foxtrot y cuplé, la ciudad del pistolerismo, del asesinato casi diario debido a la guerra entablada entre patronal y anarcosindicalistas. Balas tras las esquinas, esperando a incrustarse en la nuca, a traición. De nada había servido la represión del gobernador Martínez Anido y del comisario Bravo Portillo. Aquello, desde la Semana Trágica, se había convertido en la ley del talión,
en el código de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente, tú me matas, yo te mato, en arroyos de sangre tragados por las alcantarillas. También es cierto que en aquel torbellino de violencia no todos eran iguales. Estaban los que abogaban por otro tipo de lucha, como era el caso de mi admirado Salvador Seguí, más conocido como el Noy del Sucre, quien proponía como arma principal la educación de la clase obrera, el poder de la palabra y el conocimiento en manos de los trabajadores. Eso mismo fue lo que me solicitó Berta Castaño aquella ventosa tarde de otoño, con la tramontana perforándome los oídos y crujiendo la ventana de aquel cuartucho de la calle Cadena, en el Raval, después de exprimirme sexualmente y tras el postre de mi poema. «Enséñame a leer y a escribir», me dijo. Por aquel entonces, a mí ya me tenía completamente hechizado y me martirizaban los celos al pensar que no era yo el único con quien yacía. Miré sus pupilas dilatadas por la penumbra y eran como pozos oscuros y ansiosos por llenarse de algo, tal vez de palabras y sabiduría. El problema era cuándo y dónde. Aquella habitación sórdida no era el lugar más adecuado, ni disponíamos del tiempo necesario con lo poco que yo podía pagar, lo justo para un encuentro apresurado antes de que otro estuviera esperando su turno. Ahí fue cuando me dijo que disponía libremente de los lunes, y yo, a pesar de mi ateísmo, bendije el lunes y lo proclamé día sagrado de la semana, no solo por verme con Berta después de mi agotadora jornada en Fabra y Coats, sino también porque ella no estaría en otras manos. Así comenzó una etapa embriagadora de mi vida. Yo, que no era sino un pobre diablo con la cabeza amueblada de románticas ideas sobre la lucha de clases y seducido por la poesía, recibía un día a la semana a Berta Castaño en mi buhardilla. ¿Qué decir de la primera vez que tocó a mi puerta y la encontré al otro lado, tan adorable, derritiéndome con su sonrisa melancólica? Nadie hubiera adivinado por su aspecto a qué se dedicaba. Parecía otra persona, tal vez una empleada de hogar o una costurera, alguno de esos oficios que denominamos decentes. ¡Cuánta hipocresía! He encontrado más decencia entre las que se abren de piernas que en otros que se tienen a sí mismos como pilares de la sociedad, los que explotan a los obreros, los que predican en los púlpitos utilizando la palabra divina como un látigo y no como mensaje de amor y justicia, los que abominan de las putas, pero no dudan en acostarse con ellas a espalda de sus esposas. «Adelante», le dije con el corazón alborozado. Pasó a mi lado y me acarició la mejilla. Allí tenía, sobre una mesa ridícula, quinqué, papel y estilográfica. Yo me senté sobre la cama, Berta en la única silla disponible. Le enseñé las vocales, las escribió una y otra vez con un trazo torpe e inexperto, frunciendo levemente los labios como si estuviera realizando un ejercicio de equilibrismo, aquellos labios carnosos que yo me moría por besar. Nunca, en nuestro ya numeroso encuentro en la calle Cadena, nos habíamos besado. Berta volvía esquiva a su boca, un territorio prohibido y complicado de conquistar, y sin embargo, aquella noche, ya harta de repetir la grafía de las letras vocales, se levantó, se sentó junto a mí en la cama, puso una mano sobre mi nuca, acercó su rostro muy despacio y me besó apasionadamente, lengua con lengua, como jamás una mujer lo había hecho conmigo, yo, que soy persona poco agraciada y nunca las he atraído. No fornicamos, ni siquiera nos desvestimos, fue solo eso, un beso, pero que me produjo un vértigo superior al de nuestros anteriores encuentros carnales. Ahora se supone que debería contar eso que dicen los poetas cursis, que me sentí elevado al cielo y flotando sobre las nubes, o bien que tuve la sensación de que éramos los únicos seres vivos del universo. Ni una cosa ni la otra. Aquel beso tuvo mucho de visceral, de arriesgado. Fue lava ardiente. Fue un impacto duro como el de la cocaína que circulaba por los garitos nocturnos de Barcelona. Fue perdición absoluta. Ya no tenía que pagar por acostarme con Berta. Lo hacíamos habitualmente tras las consabidas lecciones de los lunes, en las que descubría una alumna aventajada e inteligente. No solo le enseñé a leer y a escribir, sino que, llevado de mi entusiasmo, le hablaba de lucha contra la injusticia social,
de la necesidad de la educación como la herramienta más eficaz para romper los grilletes, de los discursos arrebatados y fascinantes del Noy del Sucre. Y ella me escuchaba arrobada, con la curiosidad absorbente de los niños que descubren el mundo. Antes de lo que yo podía suponer, Berta fue capaz de descifrar pequeños textos, de escribir algunas frases. Y recuerdo, como si la tuviera aquí delante, en mi exilio francés, el día que me pidió que le prestara un poemario de Rimbaud para leerlo en sus ratos libres, es decir, cuando no estuviera solazando a algún cliente. Eso era lo que se me hacía insufrible, pensar que aquel cuerpo que yo veneraba lo estuviera manoseando cualquier marinero borracho. Los celos eran como un desgarro en las tripas, convertida Berta Castaño en la única habitante permanente de mi cabeza. Por esa razón, los lunes, tras comportarme primero como maestro y luego como amante, intenté prolongar nuestros encuentros todo lo posible. Paseábamos por las Ramblas, por el Paralelo, brindábamos con aguardiente en el inmenso y multitudinario Café Español. Allí, una de aquellas noches de invierno, lo vi sentado a la mesa con un par de compañeros de la CNT, con el porte distinguido y noble que siempre le ha caracterizado. No pude evitar el deseo de presentar a quien más admiraba, a la persona que más amaba. Se lo dije a Berta. Mira, ahí está el Noy del Sucre. A ella se le iluminó el rostro. No podía ser de otra manera después de todo lo bueno que yo le había contado sobre Salvador Seguí. Y nos acercamos a su mesa envueltos en el barullo de conversaciones y humo, de percusión de vasos, platos y cucharillas en el Café Español. Se la presenté. Le comenté que le estaba enseñando a leer y a escribir y que le había hablado de la necesidad de la revolución obrera. El Noy, con su afabilidad habitual, nos invitó a sentarnos, haciéndonos hueco en la reducida mesa. Enseguida comprendí mi torpeza y mi falta de previsión ante la pregunta que le hizo a Berta. ¿Y a qué te dedicas? Ella lo miró con fijeza, con esos ojos tristes y casi licuados. Tardó unos segundos en responder. Soy puta en el Raval. Tragué saliva. El aire pareció esfumarse. Los dos compañeros del Noy se miraron entre sí y sonrieron, pero Salvador no. Él le sostuvo la mirada a Berta. Me gustan las personas sinceras, fue su respuesta. Aquella noche desaparecieron las horas del reloj. Permanecimos en el Español hasta bien entrada la madrugada, rodeados de un círculo de curiosos que incluía a los propios camareros una vez que terminaron su trabajo. Sin pretenderlo, el Noy del Sucre acaparó la atención intentando explicarle a Berta el porqué de la lucha obrera, el punto de inflexión que supuso la Semana Trágica hacía más de una década, cuando las clases humildes se sublevaron contra el reclutamiento forzoso para una guerra con Marruecos que no era sino una carnicería. El reclutamiento del que quedaban exentos los ricos, porque podían pagarlo. Y luego habló de las huelgas, de las reivindicaciones laborales ante la patronal que hacía oídos sordos, de las pésimas condiciones y el exceso de horas de trabajo, de la necesidad de la educación universal para fulminar las desigualdades como proponía su querido Ferrer Guardia, porque la incultura, dijo el Noy, más que el hambre, es la lepra de los pobres. Pero Salvador era ecuánime y también habló de los flecos sucios que arrastraba el sindicato, de las pistolas, de los asesinatos. Ese no es el camino, no puede serlo. La sangre traerá más sangre. ¿Y qué podemos hacer cuando a nosotros también nos matan?, dijo uno. ¿O acaso podemos permanecer de brazos cruzados ante la represión de Martínez Anido y su maldita ley de fugas? Cuando te dan el alto ya sabes que eres hombre muerto. El camino debe ser la lucha pacífica, manifestarnos, la huelga, replicó Salvador. Si también matamos como hacen ellos, nuestras reivindicaciones pierden legitimidad. Y ahí se inició una acalorada discusión a la que yo estaba habituado, pero que a Berta la mantenía deslumbrada. Entreabría los labios mientras escuchaba las argumentaciones del Noy, las réplicas de otros compañeros del sindicato. Ahora, tanto tiempo después, creo que aquel fue el momento en el que se inició la sutil transformación en su forma de contemplar el mundo, seguramente fomentada también por su inicio en la lectura. Y descubrí complacido que no era la misma mujer que conocí el día que me acogió por primera vez entre sus muslos, sino que se adentraba en una seductora dimensión intelectual desconocida hasta ese momento para ella. Yo,
Por el contrario, y sin ser consciente de ello, iba sufriendo la metamorfosis que terminaría por convertirme en asesino. Los lunes seguían siendo los días sagrados en el calendario. Los santificábamos con la comunión de nuestros cuerpos, el suyo a veces mancillado por la sombra de un cardenal, marcas impías en la piel más pura que nunca he conocido. Yo se los besaba y me enfurecía. Le preguntaba quién le había golpeado, pero ella, como siempre, sellaba sus labios y los doblaba en una sonrisa que me convertía en cera fundida. Es curioso cómo pueden cambiar las percepciones. Mi buhardilla, una habitación mísera y sin encanto, se convirtió con la presencia de Berta en nuestro santuario, en un lugar único y maravilloso donde le mostraba, después de amarnos, mis últimos poemas, los que ella misma recitaba en voz alta con dicción aún trastabillada. También leíamos a más poetas, no solo a Rimbaud, sino también a Becker y a Tennyson, entre otros, y yo me avergonzaba de mi pobre creatividad en comparación con la de los grandes, pero a ella parecía no importarle. Le encantaba la poesía, descubría la belleza de sus expresiones, magia en su precisa métrica, en las rimas, pero luego me pedía con frecuencia que nos acercáramos al Café Español, al Ateneo Sindicalista o al local de la CNT en la Baixa de Sant Pere, algunos de los lugares donde era posible encontrar al Noi del Sucre y seguir fascinándose con su discurso y lo que aprendía de él. A mí me encantaba que coincidiéramos hasta ese punto en nuestros gustos, que compartiéramos las dos mismas pasiones, y cada vez cobraba más fuerza el deseo de pasar mi vida junto a ella, arrancarla de la presa de la prostitución. Me esforzaría en olvidar su pasado, con cuántos hombres se había acostado, los gemidos de placer verdaderos o fingidos en aquella habitación de la calle Cadena, de paredes cuarteadas y un aguamanil en el rincón. Este deseo se vio reforzado cuando un lunes Berta no se presentó en la buhardilla. El tic-tac del reloj me perforaba los tímpanos con cada segundo que pasaba sin que ella apareciera, un sonido que producía un vacío angustioso. Cuando ya se hizo evidente su ausencia, cogí el abrigo y la gorra y me adentré por unas calles donde precipitaba una lluvia fría y desabrida, de charcos sucios donde se reflejaban, fantasmagóricamente, las luces de las farolas de gas. Apenas había movimiento de coche de caballos, no así de automóviles que de vez en cuando me obligaban a pegarme a los muros para que no me salpicara. Así anduve empapándome de lluvia, con frío en la piel y brasas en la mente, hasta que alcancé el edificio que albergaba el burdel y subí las escaleras de dos en dos. No me quisieron aclarar si estaba Berta, pero me dio igual. Entré sin pedir permiso y me fui derecho a la habitación donde nos vimos por vez primera, entre aspavientos y quejas de la madame que iba tras mis pasos. No me importaba, solo quería averiguar por qué no había acudido a nuestra cita, si le había ocurrido algo, y me adentré sin calibrar la posibilidad de que estuviera con algún cliente, pero no. La encontré en la cama, sí, pero sola, el rostro amoratado, el labio inferior partido y tremendamente hinchado. En el suelo, con sus páginas desgarradas, había un ejemplar del noticiario del Ateneu Popular, que yo le había prestado la semana anterior y donde aparecían publicados un par de poemas míos. Oh, Berta. Verla en aquel estado fue demoledor, como si me rajaran el vientre. Nunca había sufrido tanto con el sufrimiento ajeno. Parecía que ya no fuésemos dos personas independientes, sino una simbiosis. La madame seguía incordiando, pero Berta le pidió el favor de dejarnos tranquilos. De modo que aquella arpía malhumorada por fin cerró el pico y la puerta. ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? Ella, como tantas otras veces, se resistía a confesar. ¿Quién es Berta? Tienes que decírmelo, insistí. Se echó las manos a la cara enmascarando su llanto. Se llama Beltrán, es nuestro chulo. ¿Pero por qué te ha pegado así? ¿Qué has hecho? Le fastidia que haya aprendido a leer. Dice que las putas solo tienen que joder y callar, pero sobre todo ha sido por eso, dijo señalando los trozos de papel esparcidos por el suelo. No solo es nuestro chulo, es también un pistolero del Libre. No le ha hecho gracia que estuviera leyendo el periódico del enemigo. Un pistolero del Libre, el sindicato afín a la patronal,
uno de los que descerrajaban tiros en la cabeza a mis compañeros. No pude evitar un escalofrío ni tampoco la dentellada del miedo en el estómago. ¿Le has dicho que fui yo quien te enseñó a leer, quien te dejó el noticiario? Ella negó con la cabeza. Le he dado otro nombre, uno inventado. Ah, mi Berta, mi heroína, la mujer que más he amado, jugándose el pellejo para salvar el mío. Y yo, como pago, me porté como un cobarde. Porque en ese momento tenía que habérmela llevado a mi guardilla. Eso era lo que urgentemente me solicitaba el corazón. Pero el cerebro marcaba otra senda y me decía que el tal Beltrán no tardaría en encontrarnos y liquidarnos, que de nada serviría ese arrebato de caballero andante que salva a su dama de las garras del dragón. Podría asegurar que aquel fue el mayor error que he cometido jamás. La besé con delicadeza en sus labios heridos y le dije que no se preocupara, que buscaría el remedio para que aquello no volviera a ocurrir. Se me rompía el alma viéndola allí tumbada, tan tierna y desvalida, hundida entre almohadones. Sin embargo, al marcharme, me inquietó lo que descubrí en sus ojos enrojecidos, algo así como la sombra terrible de la decepción. Antes de abandonar el burdel, le largué un billete a la madame, prometiéndole otro si mantenía la boca sellada. Berta Castaño no regresó nunca a mi guardilla. Aquella semana que transcurrió de lunes a lunes lució un sol limpio y primaveral, a pesar de ser aún febrero. Pero yo tuve la sensación de que los días eran sucios como los suelos de los bares, llenos de colillas pisoteadas, alcohol y grasa. Supongo que a ello contribuyó no solo la última mirada que ella me lanzó, algo así como la del hombre al agua al que no se le lanza el salvavidas, sino también el que me aguijoneara la conciencia, porque ni siquiera me atreví a acercarme a la calle Cadena, temeroso del que el tal Beltrán estuviera esperándome, pues tenía el convencimiento de que la madame habría delatado mi visita a pesar de mi intento de soborno. Yo, pobre idiota, pensé inocentemente que el tiempo restañaría la piel y la perspectiva de Berta, pero el lunes me quedé esperando en mi pobre vivienda con la desoladora soledad de los espantapájaros, tanto que incluso superé mis miedos y decidí tomar rumbo al prostíbulo. Llevaba ojos en la nuca, llevaba la ansiedad escrita en la cara, y allí me planté a la puerta del portal, donde un par de pisos más arriba estaría Berta, por quien yo tenía el corazón tiritando, y tragando saliva volví a subir las escaleras, a encararme con la madame, a dirigirme a la habitación, todo ello con el temor hincado como una estaca, esperando que en cualquier momento el pistolero del Libre me cortara el paso y me fulminara de un tiro. Tú, cabrón, ¿qué ideas le estás metiendo en la cabeza? Pero Berta no estaba. Te lo he dicho, imbécil. Y la madame tan amable como un boxeador a punto de noquear a su oponente. Era lunes, su día libre, porque iba a estar encerrada en aquel lugar deprimente donde la obligaban a comerciar con su cuerpo. Y me largué, y me hundí en el hueco de la escalera buscando la calle y aire limpio que respirar, porque me faltaba eso, el aire, pero ni siquiera cuando alcancé la acera lo conseguí. Allí permanecí estático no sé cuánto tiempo, desorientado en la noche, hasta que la descubrí en escorzo por el extremo de la calle, acompañada de un hombre algo grueso, otro hombre que no era yo. Me alejé unos pasos del portal y me escondí en otro. Los vi acercarse, hablar, y el hombre se largó con displicencia, dando un giro brusco. Fue entonces cuando asomé levemente de mi escondrijo y la llamé. Me miró sorprendida, también hizo un pequeño mohín, pero finalmente se acercó. Las marcas en la cara apenas eran ya visibles, o acaso era la luz insuficiente las que las enmascaraba. ¿Dónde has estado?, le pregunté con un hilo de voz, ansioso por recuperar el brillo que se le evaporó de sus ojos en nuestro último encuentro. Aquella mirada que me drogaba no volvió. Estábamos uno al lado del otro y sin embargo sentía la tierra crujir y desgarrarse y formar una grieta que se agrandaba. Tenía que decirlo, algo tenía que haber dicho hacía ya tiempo. Quiero que te vengas a vivir conmigo, nadie volverá a hacerte daño. Berta sonrió. No sé cómo calificar aquella sonrisa, escéptica, decepcionada, compasiva, condescendiente. Eso ya no puede ser. Además, Beltrán nos mataría. ¿Era ese Beltrán el que iba contigo? Ella asintió con la cabeza.
Luego me miró, me rodeó y desapareció por el portal, mientras yo sentí algo parecido al vómito de los ángeles, que se manchaba lo que había sido bello y luminoso. Aquella noche vagué por las calles de Barcelona, bajé la Rambla. Colón se apiadó de mí cuando alcancé su plaza. Me asomé a las oscuras aguas del puerto. Una masa de niebla se acercó desde el mar y me engulló con su manto húmedo y frío. Se escuchaba el soniquete de las jarcias movidas por la brisa. Estaba convencido de cuál había sido la razón del cambio de actitud de Berta, de su rechazo, que no era otra cosa que mi tibieza y pusilanimidad. Las decepciones que causan los seres queridos son las más dolorosas, y yo tenía que habérmela llevado a mi guardilla o fuera de la ciudad si hubiera sido preciso, el día que la descubrí con la cara herida y el noticiario del Ateneo Popular destrozado, que era un poco como romperle las nuevas ideas que empezaban a fraguar en su mente. Pero también pensé, y eso fue lo que me sostuvo los días siguientes, que un roto puede zurcirse y que tenía la aguja en mis manos para expiar mi pecado. En este caso no fue una aguja, sino una pistola, una Star que conseguí a través de un compañero de sindicato, tan sencillo hacerse con un arma en aquellos días de balas y traidores. Y un objetivo en el punto de mira, matar a Beltrán. Esa era la clave, el sacrificio que yo debía ofrecer para obtener la redención, liquidarlo, liberar a Berta de su proxeneta y de la prostitución, y ella, rendida por mi valentía, volvería a mirarme de aquella manera que me daba la vida. Pero una cosa era pensarlo y otra hacerlo. Nunca había empuñado una pistola y tuve que aprender a hacerlo en las afueras, a un lugar al que me llevó el mismo compañero que me la proporcionó. Me temblaba la mano, tenía la impericia de los novatos e indecisos, pero todo se aprende. Y tampoco era tan difícil acertar un blanco al que se le siguen los pasos y se aborda por la espalda. Me imaginaba la escena 1000 veces en mi guardilla, el tacto frío del arma, el dedo curvándose en el gatillo, la rotación precisa de la bala en el ánima, su salida, una nuca perforada y el estallido de la sangre. Ya era cuestión de apostarme cerca del portal y esperar a que apareciera aquel tipo grueso que era mi condena y mi salvación. Y sin embargo, posponía el día porque cuando me decía que ya era el momento, comenzaba a sudar y se me descosía el estómago. En mi infancia maté saltamontes y lagartijas. Una vez, incluso, con la crueldad inconsciente de los niños, maté con mis amigos a un pobre gato a pedradas. Pero matar a un hombre, eso era cruzar la frontera hacia una dimensión monstruosa, y me daba pavor, y pensaba en Berta, y me decía que tenía que hacerlo, y luego bebía y bebía, hasta caer desplomado en la cama, con la derrota de los borrachos. Y así llegó el siguiente lunes. Me dije que ese era un buen día, pero antes de ir a la calle Cadena a tratar de emboscar a Beltrán, hice lo que hacen los que dudan, posponer el momento, dar un garbeo para aclarar la cabeza, para inflar los pulmones hasta reventarlos de oxígeno, y fue así como mis pasos me condujeron a la avenida del Paralelo, al Café Español. Pensé que sería conveniente que me vieran por allí para tener una coartada tras el asesinato. Sí, estuvo conmigo en el Español, dirían los testigos. Él no pudo ser. También descubrí un numeroso auditorio en torno a una mesa donde el Noi del Sucre contaba algo que había sucedido. Al parecer, esa misma mañana un grupo de compañeros se había acercado al Hotel Ritz y consiguieron que el mismo Albert Einstein, que por lo visto estaba de visita en Barcelona, les acompañara al local de la Baixa de Sant Pere. Buscaban apoyo a nuestras reivindicaciones por parte de alguien del prestigio y la talla intelectual del físico alemán, conocido por sus ideas pacifistas y su compromiso social. Salvador Seguí lo contaba con su discurso ameno y apasionado. Todos lo escuchaban con suma atención, pero alguien con interés redoblado. Ese alguien era Berta. Allí, sentada junto al Noi, sentí que me habían robado lo que más apreciaba, porque aquel brillo en la mirada que yo anhelaba recuperar, aquella conexión única y electrizante entre pupilas, ya no era para mí, era para otro hombre. Pocos días después, el 10 de marzo, el Noi del Sucre moría de un balazo a quemarropa en la calle Cadena, esquina con San Rafael. Ya dije que con Berta Castaño me condené al infierno, porque hay amores y obsesiones que destrozan, y por ella me convertí en asesino.
Si ya se me hacía duro que compartiera lecho con otros hombres, me resultaba completamente insoportable lo más preciado. Que lo más preciado, lo que nadie puede comprar a una prostituta, su corazón, se lo hubiera entregado a otro que no era yo. A partir de ese día, Berta comenzó a llevar flores en memoria de Salvador Seguí, al lugar donde ocurrió el crimen. Lo sé porque la vi desde la distancia, digna, pero con el dolor configurando sus rasgos faciales. Y no solo ella, sino también otras compañeras de burdel, entre las que había comenzado a hacer proselitismo, con sus nuevas ideas reivindicativas, las que le hice saber a Beltrán que le había estado inculcando el Noi del Sucre. Fue él quien apretó el gatillo, pero ese es un detalle nimio que no me exime de que me convirtiera en asesino, porque urdí el plan al completo. Yo fui el culpable, no otro. Era una Barcelona violenta, de putas y traidores, de gente buena como Berta Castaño, de gente deleznable como yo. Muchas gracias. Bueno, pues llamo de nuevo la presencia de nuestra alcaldesa, Toñi, para hacer entrega del premio de relato breve Gerald Brennan en su 14ª edición, más que merecido para Fernando Martínez López. Bueno, buenas noches a todos y en primer lugar daros las gracias por acompañarnos en esta 14ª entrega del premio de relato Gerald Brennan. Esta noche no era una noche fácil, pero bueno, seguramente Antonio desde ese sitio privilegiado donde esté, pues habrá estado con nosotros para que haya sido más llevadera. Gustavo Torlichen, todos lo conocemos, la fundación está ubicada aquí, era un pintor y fotógrafo alemán. Dice en su epitafio que vives mientras alguien piensa en ti. Esta noche, sin lugar a dudas, Antonio ha estado más vivo que nunca entre nosotros. 14 años de premio de relato corto Gerald Brennan han hecho que este premio sea un premio y, por supuesto, gracias también al jurado, más que consolidado. Un jurado, como decía ese relato, el título de aquel relato del año 2011, jurado de reconocido prestigio. Así que muchas gracias a todas las personas que han pasado por este jurado a lo largo de estos 14 años. Algunos de ellos, como Antonio e Ignacio, no están entre nosotros, pero han hecho un magnífico trabajo y, por supuesto, pues a los que ahora formáis parte, muchísimas gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación y por vuestra ilusión cada año en este premio. En el año 1984, cuando Gerald Brennan vuelve de una residencia londinense donde estuvo un mes, pues él donó un legado importante al Ayuntamiento de Alaurín el Grande en agradecimiento pues, a la atención que le había dedicado. Donó pues, fotografías, libros, archivos, todos los documentos que tenían que ver con su condición de escritor. Ese legado está ubicado en la Fundación Gerald Brennan, en esta biblioteca municipal, está catalogado, registrado y conservado. Pero bueno, este año hemos querido dar un paso más con... el lunes se llevó a pleno una moción donde se solicitaba a la Junta de Andalucía que ese legado sea declarado bien de interés cultural y pase a formar parte del patrimonio histórico andaluz. Esa moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos y se va a remitir a la Junta de Andalucía. Esperamos que tengan a bien pues, que sea catalogado, que sea... inscrito, ¿no? Como bien de interés cultural. Es una manera de proteger al máximo este legado, pero también de darlo a conocer dentro y fuera de nuestras fronteras.
Así que nosotros estamos convencidos que es de un incalculable valor el legado que donó Gerald Brennan al pueblo de Alhaurín el Grande, y siempre pensamos que invertir en cultura es invertir en futuro, es invertir en riqueza, y en ese sentido es en el que tenemos que seguir trabajando. Sin lugar a dudas, el objetivo de Gerald Brennan cuando donó toda la obra suya, todo el legado y todos sus documentos, archivos y demás, pues era que se diese a conocer dentro y fuera de nuestro municipio. Yo simplemente, antes de terminar, agradecer a todas las personas que han confiado a lo largo de estos 14 años, miles de personas, en este premio Gerald Brennan, y por supuesto pues en la imparcialidad y en la transparencia de este jurado, y han presentado pues sus mejores obras, sus mejores relatos, y por supuesto también a todas las personas que hacen posible con su trabajo, con su esfuerzo, con su ilusión, que Alhaurín el Grande sea un referente cultural fuera y dentro de nuestra provincia. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos esta noche, y ahora nos vamos a tomar un refresco en la sala de exposiciones.